Sí. Lo que pasa es que vuelve lo mismo, vuelve la improvisación, vuelven los problemas, vuelve el profe se va. Entonces, la verdad que en Honduras, lastimosamente, muchos de los procesos que se quedaron cortos fue por eso, ¿no? No fue por trabajo, no fue por calidad, fue más por la improvisación que nuestros dirigentes, hablando y con todo respeto, tenían en su momento, ¿no? Es un placer para mí tener al eterno capitán, al Lobo Guevara, muy querido sobre todo por los hondureños y también obviamente por todos los aficionados donde jugó, donde militó. Bienvenido a Telemundo Deportes, Amado Guevara, ¿cómo estás? Un gusto saludarles. De verdad que contento de compartir con ustedes, contigo especialmente, Copán. Tú sabes que para nosotros también es un orgullo vos para los hondureños y contento pues esperar disfrutar este momento. Gracias, Amado. Bueno, primero, obviamente, ¿cómo la estás pasando? Espero que toda tu familia esté bien, tanto la que tenés acá ahora en Estados Unidos como en Honduras. ¿Están todos bien? Sí, gracias a Dios todo bien. Nosotros aquí con mi esposa, los niños, pues cumpliendo con las reglas que nos han puesto y mi familia en Honduras de igual manera, ¿no? Sabiendo que esta cuestión está un poco delicada, pero confiando en Dios de que Él tiene el control y pronto pasará. Bueno, Amado, hablemos directamente ya de fútbol. Contame qué estás haciendo o qué estabas haciendo antes de esta pandemia. Bueno, antes de comenzar esto, pues yo pertenezco al staff técnico de CONCACAF y también al mismo tiempo soy embajador y justamente para estos días últimos de marzo, ustedes pueden saber, ¿no?, de que teníamos el torneo preolímpico y lastimosamente pues lo cancelaron todo y básicamente eso, me mantengo con ellos haciendo otras actividades aquí. Los cursos de entrenador, que ya los tengo todos, pero siempre hay conferencias, siempre hay temas que abordar y pues en esa actividad invitaciones de algunos equipos y siempre manteniéndonos en el aprendizaje y en el crecimiento, ¿no? Estuviste hace poco dirigiendo la selección de Puerto Rico. Contame cómo fue esa experiencia. Sí, estuve dirigiendo por un año prácticamente la selección de Puerto Rico, fue una invitación que me hicieron ellos. Fue una experiencia muy buena, de verdad que a mí en lo personal me ayudó mucho en mi crecimiento, en poner en práctica, ¿no?, lo que ya había aprendido, ¿no? Como ustedes sabrán, estuve 3 años y medio con el profe Pinto de asistente en la selección de Honduras y asimismo en la selección olímpica que fuimos a los Juegos de Río de Janeiro. Entonces, se me presentó esta oportunidad y quería poner en práctica, ¿no? Aún sabiendo que el reto era muy grande, aún sabiendo que ya sabemos los limitantes que la isla tiene, ¿no? Agregándole lo que había pasado con el huracán, pero fue un reto, ¿no?, que quise asumir, que quise trabajarlo y sinceramente a mí en lo personal me dejó muchas cosas positivas. Como le repito, sabiendo que el fútbol ahí es bien limitado, pero sí encontré gente con mucho deseo de crecer, de aprender y lo mismo, ¿no?, de mi parte, poner en práctica lo que ya he aprendido y lo que me falta por crecer, ¿no? Estuviste en el proceso, en el último proceso mundialista con Jorge Luis Pinto, donde Honduras, por esos detalles y, bueno, cosas que uno realmente, partidos que se escaparon en el último minuto, Honduras no clasificó, pero estuvo cerca y, bueno, y por el gol fantasma ese que nunca entró de Panamá, también Honduras, si el árbitro lo hubiese visto, hubiese clasificado directamente al Mundial. ¿Cómo fueron esos 3 años con Jorge Luis Pinto, al lado, la mano derecha prácticamente de Pinto? Bueno, fueron muchos años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Yo en lo personal le doy gracias a Dios porque en mi primera experiencia en una selección, en mi primera experiencia como asistente ya solo, ¿no? Porque yo creo que tú te acuerdas que en la última etapa como Otavo estuve de asistente jugador, un poco complicado, duro, pero un reto bonito. En esta experiencia, pues, muchas cosas. Yo en lo personal aprendí muchas cosas del profe, él me regaló mucho aprendizaje y uno de los valores que más le resalto es el haberme ayudado a quitarme la camisa de jugador, porque créeme que eso es difícil. En los primeros meses me costaba, yo quería meterme al entreno y ver cuando las cosas no funcionaban, quería volver a ser jugador y la verdad que él me ayudó. Y lo otro, pues el proceso ya todos lo sabemos, fue duro, fue difícil,
prácticamente nuevo, ya eran muy pocos los que habían quedado de la era Rueda, la última que estuve, de la era Suárez, y venía ya los nuevos jugadores, teniendo como base la sub-23, que fue la olímpica, y otros jugadores que estaban pasando un buen momento, tanto en la Liga Nacional como en el extranjero. No nos alcanzó, definitivamente que eso ya lo sabemos, se peleó hasta la última instancia, el repechaje con Australia, pero en realidad fueron muchas cosas positivas. Copa Naciones se ganó, lo que se cosechó con la Olímpica, que fue un proceso que iniciamos en cero y lo metimos hasta pelear una medalla, ¿no? Que hubiese sido histórico para Honduras, pero el punto principal, que era clasificar al Mundial, yo creo que ahí por otros factores no lo logramos alcanzar, pero sí se trabajó bien. Fueron 3 años buenos, que ojalá pues que en Honduras se pueda valorar y se pueda seguir creciendo con el grupo que se dejó y pues se logren otras clasificaciones que para el fútbol hondureño van a ser importantes. El fútbol, bueno, vos más que nadie lo sabés muy bien, lo viviste, lo jugaste, ahora lo estás dirigiendo, es de detalles, ¿no crees que fue un poco injusto por alguna parte del público, alguna parte de la prensa cuando Honduras no logra la clasificación, cuando queda eliminado después en el repechaje con Australia, para contra Pinto? Porque uno puede, digamos, gustarle cómo dirige, cómo no, cómo lo hace, cómo es o cómo no es, pero al final es un tipo que trabaja prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿crees que fue un poco injusto por cómo se dio, digamos, en pequeños detalles que se perdieron la clasificación? Sí, definitivamente que en el fútbol, cuando no conseguís un objetivo, las críticas van a venir. Entonces, yo te lo digo en serio, como hondureño, a mí me dolió mucho no clasificar al Mundial. El profe, como tú lo mencionas, nosotros con él eran 24 horas, creemos. Nosotros había veces que él nos llamaba en la madrugada, que estaba revisando videos y que necesitaba el dato de algo. Entonces, el profe fue alguien de que se dedicó de lleno a la selección. Entonces, las críticas, nosotros, cuando no se logra el objetivo, nosotros estamos claros que las críticas van a venir, que faltó que por qué no hizo lo otro, por qué no se jugó de esta manera. Entonces, pero créeme que el profe con experiencia, igual mi persona con experiencia de vida como jugador, las críticas tenemos que vivir de ellas. Unas nos pueden servir para crecimiento, a mí en lo personal, otras para hacerlas a un lado, porque también dependiendo del tipo de crítica. Pero yo te digo en serio, nosotros, a mí en lo personal, yo estoy seguro que al profe igual y a todo el cuerpo técnico que estábamos, nos dolió no haber clasificado, lo sentimos mucho porque fueron muchas horas de trabajo, muchas horas que se dedicaron a la selección y el quedarnos en un paso, ¿no? Porque quizás a nosotros nos faltó, definitivamente nosotros dejamos de hacer muchas cosas, y por otras cuestiones externas que para nadie son nuevas, no se alcanzó. Tú lo mencionas, ese gol fantasma, otras cosas que se dieron, y definitivamente que sí duele. Nadie quiere fracasar y nadie se prepara para eso, pero a veces cuando no se logra objetivo, las críticas van a venir. Amado, hablemos de tu época de jugador, que creo que, me imagino, ¿no? Es cierto que ser entrenador también es muy lindo, pero ser jugador yo creo que, bueno, es me acuerdo que cuando Pavón me decía, a veces decía, Pavón era difícil. Amado fue un poquito siempre más como, con la prensa, un poquito más accesible, pero Pavón me acuerdo que era terrible. Entonces una vez me dice, ustedes los periodistas son jugadores frustrados. Y le digo, sí. Yo sí, le digo, yo soy un jugador frustrado, le digo. Y se quedó así mudo. Ahora cuando lo veo y conversamos sobre el tema, se mata de risa. Pero hablemos un poco de tus comienzos. Yo me acuerdo cuando jugaste la primera vez que yo te vi, fue en aquella selección sub-20 que clasificaba al Mundial Sub-20, que clasificó al Mundial Sub-20 en el 95, de Qatar, exactamente. Y yo te vi, yo decía, cuando te vi jugar ahí en el estadio repleto de gente, porque era una selección realmente que daba gusto verla, y decía, este es el Fernando Redondo hondureño, ¿no? Y me acuerdo que yo con mis amigos lo decía siempre,
Y la verdad que yo quedé maravillado con ese juego. Esa selección realmente fue como la gente la seguía y estaba muy ilusionada con ese equipo, ¿no? Bueno, sí, yo en realidad tengo, gracias a Dios, todos los procesos, ¿no? Pero esa selección que tú mencionas, la del profe Luis Pablo Paz Camargo, el brasileño, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Él nos llegó a dar ese plus, ¿no? Del buen fútbol, como típico brasileño. Y la verdad que ese fue uno de los momentos que en mi carrera marcaron mucho, ¿no? Esa selección no solo me valió para ir al primer mundial, no solo me valió para mostrarme, ¿no? Futbolísticamente hablando, sino que también me abrió la puerta para ir al fútbol extranjero. De ahí partí para el Valladolid de España, que fue algo muy maravilloso, y lo que significaba también el clasificar con esa selección a un mundial, porque yo creo que para los hondureños la última, en todas las categorías, era la del 82, si no me equivoco. Sí, sí, O sí, sea sí. que nosotros los del 95 tuvimos esa bendición, ¿no? De volver a llevar la selección a un mundial, y todo lo que encerró es un grupo bien trabajado, un grupo donde, si bien es cierto, siempre habían jugadores que marcaban diferencias, pero en general el grupo era muy bueno. Esa selección casi todos llegaron a Liga Nacional, e inclusive un par más pudieron salir al extranjero, al igual que mi persona, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Te fuiste muy joven al Valladolid junto con Carlos Pavón. Quizás fuiste demasiado joven. Si te hubiese tocado un poquito más adelante con más Yo, experiencia, ¿le hubieses aprovechado mejor? yo digo que si me hubiera tocado después de la Copa América, yo creo que no hubiera regresado más a Honduras. Pero sí, imagínate, 18 años, quizá hoy no había, bueno, en ese entonces no había la tecnología, que hubiese sido otro factor, ¿no? Que quizá me hubiese ayudado, pero sí, la edad me influyó mucho. Otro de los aspectos que yo también agrego fue el querer jugar. Yo a esa edad mi ilusión era jugar, mi ilusión era siempre competir. Y me acuerdo que a ese Valladolid, recapitulando un poco, nosotros llegamos a segunda porque el equipo acababa de descender y de repente por cuestiones administrativas nos ascienden a primera, que fue cuando la liga jugó con 22 equipos. Entonces un equipo, el Mister Rafa Benítez, que yo creo que tú lo conoces, lo armó para segunda, para tratar de ascenderlo con jóvenes valores, y de repente nos encontramos en primera, entonces ya nos cambia todo el panorama. Pero aún así, con él yo tuve mucha participación. Lo mío pasa cuando cambia de entrenador, los resultados no se nos daban, cambian de entrenador, llega Cantatore, Vicente Cantatore, que yo creo que tú lo identificas, Sí. ya había llegado Carlos también, había llegado a mitad de temporada. Entonces nosotros dijimos, si con el Mister jugábamos, con él que es latino, quizá juguemos más. Y nada, nos borró de una manera que no tuvimos muy poca participación. Entonces, eso quizá me influyó también y me desesperó un poco, porque como te digo, yo quería competir, yo lo que quería era jugar y no tenía participación. Entonces, hablé con la directiva de Motagua, que era la encargada, hablé con la gente del Valladolid, el presidente, y les dije que yo no quería seguir, y al final, pues ellos, por lo del contrato, tenía que respetarse, pero al final se llegó un buen término y pude regresar a Honduras a jugar, a competir, y bueno, de ahí ya se escribe otra etapa de mi carrera, ¿no? Ahí te consolidaste en Motagua ya y también en la selección, ¿no? Ya cuando regresás. Sí, ya cuando regreso, el 96 que regreso, ya me llaman a la selección. Bueno, ya había tenido el debut en la selección mayor el 95 también. Y me llaman a la selección mayor para eliminatoria, y es cuando hago mi debut contra México en el 2-1, que por primera vez se le ganaba a México en eliminatoria. Sí. Y ahí en el Morazán. Entonces, ya de ahí, ya la cosa cambia, el panorama cambia. Bueno, ya venía con la experiencia vivida en España y todo el aprendizaje, todo el crecimiento, y eso me ayudó mucho, tanto en Motagua, a consolidarme, como en la selección mayor también. Ya entrando un poco en las eliminatorias y esa famosa eliminatoria del 2002, donde Honduras realmente también, ¿no? Era un equipo que daba gusto verlo, que bueno, se le escaparon partidos como ese de Costa Rica, que todavía creo que uno lo tiene acá, pero te quería preguntar, ahora que lo ves ya
después de muchos años y quizás con otros ojos, ¿por qué crees que no se clasificó a ese mundial, teniendo tan buen equipo Honduras? Mira, ahí vino muchos factores, ¿no? Yo creo que primero la organización, yo siempre digo, ¿no? Que cuando aparece la figura, capaz de descanse, de don Rafa Ferrari y la comisión de selecciones que nos ayudó a nosotros a organizarnos mejor, a ver un orden, a dejar a un lado la improvisación que existía antes, yo creo que eso nos ayudó. Entonces, todos esos aspectos a nosotros en esa eliminatoria nos influyeron mucho. Me acuerdo ese famoso partido con Trinidad y Tobago por unas cuestiones de negociación de premios viejas, porque todo el mundo habla de que la selección, que son pisteros, que estilo otro. La selección nunca nos paga un sueldo a nosotros. Nosotros íbamos más que todo por premios, por bonos que nosotros negociábamos, y ahí existían esos roces, no había esa organización. Entonces, me acuerdo que se tomaban decisiones siempre en el momento, y quizá eso fue uno de los factores que influyó para que esa selección no llegara a un mundial, ¿no? Estando todos en un nivel óptimo y jugando como lo hacía. Es más, Sí, bueno, hoy por hoy se recuerda a esa selección por el buen gusto, por el buen fútbol que nosotros desarrollábamos. no, totalmente, ¿no? Y no solamente en Honduras, sino, bueno, yo aquí constantemente, compañeros, colegas me recuerdan esa selección que decían, yo la miraba porque la verdad que era una de las mejores. Después viene el proceso del 2006, arranca con Bora, empieza otra vez el desorden y a meterse todo el mundo, que Bora ganaba mucho y que esto y que lo otro. Y se pierde quizás. ¿Cuántos años tenías en esa eliminatoria del 2004? 26, 27, por ahí. O sea, esa era la eliminatoria, digamos, donde ustedes llegaban con la experiencia en una edad ideal, vos, Pavón, Dani, tantos jugadores, Tyson, Rambo, y digamos, con los que venían de abajo, que eran un poquito más jóvenes, pero ya con experiencia, como el caso, por ejemplo, de David Suazo, ¿no? Claro, ya venía Wilson, ya venía Minor también, que eran los nuevos jugadores que se venían a incorporar al proceso. Yo creo que volvemos a lo mismo que venía arrastrando, que arrastró las elecciones anteriores. Esa del profe Bora pasó por lo mismo. Es más, él tuvo que irse, imagínate. Entonces, dejar la selección a medio camino, yo creo que eso fue duro, ¿no? Y eso influyó para que esa selección en la cuadrangular en la primera cuadrangular nos quedáramos eliminados. Y ojo, que tuvimos un arranque, la verdad que prometedor, porque con el profe Bora nosotros clasificamos en la serie con Antillas Holandesas, creo que nos tocó esa primera fase que ganamos los 2 juegos. Si tú recuerdas, fue la única selección que ganó los 2 juegos. Y luego empezamos con Costa Rica, en Costa Rica, que le ganamos el 5-2, y vamos a Canadá y empatamos con Canadá. Imagínate cómo iniciar esa cuadrangular con 4 puntos de 6, jugando de visita. De visita, sí. Lo que pasa es que vuelve lo mismo, vuelve la improvisación, vuelven los problemas, vuelve el profe se va. Entonces, la verdad que en Honduras, lastimosamente, muchos de los procesos que se quedaron cortos fue por eso, ¿no? No fue por trabajo, no fue por calidad, fue más por la improvisación que nuestros dirigentes, hablando y con todo respeto, tenían en su momento, ¿no? Después viene, bueno, queda Honduras eliminada en ese último partido y viene el profe Rueda, que por cierto el otro día estuvimos con él, esta semana le hicimos una entrevista aquí también, y siempre obviamente guarda un gran cariño, se expresó, bueno, de vos en particular, ¿no? Porque eras el capitán, pero de todos los jugadores con un cariño realmente que hasta con los ojos llorosos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso con Reinaldo Rueda? Bueno, con el profe, la verdad que ahí totalmente diferente, y lo que te mencionaba anteriormente, aparece ya la figura de comisión de selecciones, que era la que presidía don Rafa, ¿no? Y ya todo cambia, definitivamente todo cambia, ya más orden, problemas de premios ya estaban definidos, todos los hoteles de concentración, ya todo era la logística, que era lo más importante, ya estaba, ya como el cuerpo técnico la había pedido, sedes donde se iba a entrenar, lugares donde se iba a jugar, y ya solo le quedaba al profe trabajar y nosotros hacer lo nuestro, ¿no? Entonces, ya ahí los resultados fueron otros, y por fin, otra vez, nuevamente se consigue
lo soñado, lo anhelado, que fue volver otra vez a un mundial. Imagínate qué cosa. Ahorita, con esto que dije, me tocó estar en la clasificación de 2 selecciones que después de mucho tiempo regresaron a mundiales, la de la 20 que tú mencionaste anteriormente, y 28 años después con la selección mayor, también vuelvo a un mundial y capitaneando las dos. Sí. ¿Cómo fue La ese verdad momento que fue, en San Salvador? que fue una Ese momento bendición. de angustia y alegría de repente. No, eso fue a mí en lo personal, imagínate que eso es lo difícil, que a veces mucha gente, y justamente platicando con unos amigos, me decían que qué significado tenía el portar el gafete, y yo les decía que era una responsabilidad grande, aparte de liderazgo, aparte de todas las virtudes que encierran, la confianza que el cuerpo técnico da. Imagínate que en ese momento yo recuerdo que, que nosotros terminamos nuestro juego, lo ganamos y nosotros habíamos hecho un pacto que no nos íbamos a decir nada, por lo menos a los que estamos jugando, de cómo iba Costa Rica, Estados Unidos, para que no nos sacaran del juego. Porque si iba ganando, pues nos podía desconcentrar y lo mismo si iba perdiendo, que nos podía poner muy ansiosos. Al final del juego, yo me acuerdo que le pregunto a Carlos, a Costi, porque lo veo triste. ¿Y cómo quedaron? ¿Cómo quedó Costa Rica? Ganaron, me dice, 2-1, porque hasta ese momento iba ganando 2-1. Entonces yo en ese momento me sentí triste, pero al mismo tiempo me tocó pensar en lo que venía, porque nosotros teníamos el repechaje con Uruguay. Claro. Entonces dije, bueno, en este momento ponerme triste, ponerme a llorar, decepcionado no cabe. Hay que pensar ya en lo que viene, levantar el grupo. Entonces justamente en ese momento, cuando ya volvemos en sí, reacciono, que voy a llamar al grupo para reunirnos, me abraza el mismo Costri Boniek y me dice que el gol de Estados Unidos, y ya después la historia. Yo en ese principio estaba así como, no puede ser, y la gente nos decía, la afición, celebremos, y ellos celebraban. Entonces, Claro. yo reacciono en sí y empiezo a celebrar cuando veo a un amigo que andaba con nosotros ahí, que era parte del cuerpo técnico, que su familia vivía aquí en Miami, y él estaba siguiendo el partido. Entonces, cuando él entra y nos dice que había empatado y clasificamos, se me eriza la piel todavía. No, eso fue una cosa increíble, ¿no? Y ahí, ¿qué pensaron? Como que las vueltas que te da la cabeza, la vida, ¿qué se te vino a la mente? Muchas. Y sobre todo recordar la situación crítica que el país había pasado. ¿Entiendes? Había Sí, pasado lo de la situación política, ¿no? Y social que el país estaba pasando. Entonces fue una descarga en todos los aspectos. El claro. fútbol es la única alegría que teníamos, era la única alegría que puede unir a un pueblo. Y entonces fue una descarga, fue una emoción, fue todo. Fueron muchas cosas que yo creo que Dios guardó todo eso hasta por ese último momento, ¿no? Y por lo menos en un buen rato el país tuvo esa alegría y se unió. Entonces nosotros, ya te imaginas, la celebración era una locura. Y Ya me bueno, imagino. ese es como que te pregunte a vos, ¿qué sentiste en ese momento? No, te digo que ese día, bueno, salimos de la transmisión eterna, ¿no? Que ya te imaginas cómo es en televisión, sobre todo después de haber clasificado. Y yo ya la verdad que ya yo no quería ni ir a ningún lado, solo irme a dar un baño y acostarme, porque obviamente habían sido que casi 12 horas de mucha tensión y aparte de eso, bueno, de trabajo, ¿no? Que ya sabes ahora cómo es esto. Después viene el Mundial y sabes que el otro día le digo le pregunté a Rueda que es una lástima que cómo es el fútbol de momentos, ¿no? Porque llega Honduras a la Copa Mundial después de tantos años con una muy buena selección, pero lamentablemente llegan todos casi lesionados. Tú no estabas al 100%, Pavón estaba con problemas físicos, David también, Rambo se lesiona un día antes, Dani Turcio se lesionaba en una final del campeonato. O sea, jugadores casi todos, y sobre todo los ofensivos, que llegaron pues, con muchos problemas físicos, ¿no? Lamentablemente a un mundial. No, y agreguémoslo también que muy poco se habla del grupo que nos tocó. O sea, la España, la campeona del mundo, Pues claro. que va a ser el Barcelona, en ese momento el mejor equipo de todos, ¿no? Catalogado como después de tiempo. La Chile del profe Bielsa, que no era fácil. Mucha gente piensa que Chile era, y la misma Suiza, que había Era un clasificado equipazo. invicta en su eliminatorio. Entonces, yo te digo, fueron muchas cosas que influyeron para nosotros.
el objetivo primero se había logrado, que era clasificar, volver a ver a nuestro país en un mundial. Después, todo lo que tú mencionas, ¿no? Todas las limitantes que tuvimos, tanto de, de lesiones, de verdad que fue una acumulación de falta de experiencia. Imagínate que nosotros, la preparación que tuvimos quizá no fue la adecuada, quizá sí, pero nos pesó. Entonces, yo creo que el Mundial para nosotros es ese, por lo menos de Sudáfrica, era como se había logrado un objetivo, aún sabiendo que se había logrado una meta, aún sabiendo que no iba a ser fácil. Y nosotros, había veces que el jugador tenía confianza y nosotros lo trabajábamos y Ramón era de los pateadores. Entonces, sí. Ahí nosotros no, como mucha gente piensa, que existían problemas, que existían egos, de ninguna manera. Ahí ahí se respetaba el que se sentía bien y el que tenía confianza, y como capitán pues teníamos que dar el ejemplo, no quererlo hacer todo yo, claro. Porque no era así, no era correcto. Ahorita que viendo la jugada que se me viene a la mente, y justo esa tajada, ¿no? Que yo creo que ahí sí fue injusto la FIFA con Noel, porque esa es la tajada, la mejor atajada del Mundial. La de Casillas, la pelota le pega a Casillas, pero esa sí es una tajada increíble la que hace Noel. Eso es una tajada de Mundial, definitivamente. Yo creo que en la FIFA y en los Mundiales esa tajada tiene que estar entre las mejores. Y quizá lo de Casillas por el momento, ¿no? Quizá por lo que significaba, pero no, yo sinceramente, hoy me ponen las dos, yo me quedo, y no es porque sea mi amigo, no es porque sea mi compañero, pero la de Noel es una tapada de mucho nivel, de mucha calidad, ¿no? Después viene este partido con España. España venía de perder con Suiza, venía con una presión. Contame un poco, vos que estuviste ahí en ese partido, porque Honduras lo juega bien, a pesar de perder el partido, pero realmente lo puso en aprietos a España. Mira, fíjate que ese juego nosotros sabíamos, y de ahí partimos, ¿no? De que iba a ser un partido bastante complicado para nosotros por la calidad de rival que teníamos. El profe lo planteó bien, se trabajó hasta donde pudo, se trabajó de la mejor manera que se pudo, pero si tú ves la calidad individual de ellos, sí, no podíamos competirle. Se trabajó, se luchó, se planteó, pero España es una selección, bueno, al final fue la campeona del mundo. Si vos ves 2 años después, esa misma selección en una final le pasa por encima a la misma Italia, en ese mundial le gana a Alemania, le gana a la misma Holanda. O sea, nosotros sabíamos que iba a ser. Imagínate, entonces, pero hasta donde se pudo aguantar, se aguantó. Por eso te digo que mucha gente, quizá nosotros, inclusive nosotros mismos nos quedamos con el sabor de que pudimos haber dado más, sí, totalmente, pero no, tampoco podemos dejar a un lado los rivales que nos tocaron, que fueron rivales de mucho peso, ¿verdad? Que tal vez con mayor experiencia, con mayor trayectoria y con mejor nivel, también reconocerlo, ¿no? Si Honduras llegaba con todos los jugadores, con todos ustedes a tope, en el mejor nivel, así como por ejemplo cuando estaban ustedes, cuando enfrentaron a Costa Rica, cuando enfrentaron a Trinidad y Tobago, que era una selección que jugaba pero al tope. Costri me olvidaba también que había estado, que quedó fuera. Si Honduras hubiese llegado a tope, ¿clasificaba a octavos de final? Mira, yo creo que la hubiéramos peleado. Yo creo que hubiéramos peleado por llegar a ese cuarto lugar, porque quizá nosotros en mejores condiciones físicas nos hubiéramos preparado mucho mejor y la hubiéramos peleado. Yo te puedo asegurar que la cara de Honduras hubiera sido el aporte, como tú lo dices, que nos daba Costly, que nos daba el mismo Julio, que se nos lesiona minutos antes. Entonces, Honduras quizá hubiera peleado. Con Suiza nos las hubiéramos jugado en la última jornada, con el mismo Chile, ¿no? Que sabiendo que eran rivales muy fuertes, pero que nosotros también podíamos hacerles mejores presentaciones que quizás las que hicimos. Este fue el mejor partido de Honduras, ¿no? Ya ustedes estaban sueltos ahí, un equipo que era diferente, que no ganó por cosas también del fútbol. Sí, yo creo que ahí fueron muchas cosas. Primero, nosotros ya estábamos, como tú dices, eliminados, ya no había nada que jugarnos, más que prestigio, y nos enfrentamos a una selección que estaba desesperada. Porque Suiza estaba en la obligación de ganar y quizá por eso nos generaron la cantidad de espacio que nos dejaron. Mira, por ejemplo, esas acciones. Entonces, que definitivamente nos faltó tranquilidad, y yo te digo, nosotros ese partido nos habíamos venido con el triunfo tranquilamente. Sí.
Sí, esa que tuvo David, esa que tuvo Edgar también. Increíble, pero bueno, ustedes terminan eliminando a Suiza y dándole la clasificación a Chile en ese mundial. A Chile, claro, sí, imagínate. Al final Chile salió beneficiada del resultado. Amado, ya después después de este mundial, decidís retirarte ya de la selección. ¿Por qué? Si todavía, creo que todavía podía dar un poquito más. Sí, definitivamente que yo sentía que podía dar más, pero hay ciclos que habían que ir cerrando. Y yo siempre fui claro en eso. Quería irme, quería retirarme, dejando ese buen gusto, dejando la buena imagen que a lo largo de mi carrera tuve, darle paso a los jóvenes valores que venían, porque si tú ves, había jugadores que ya necesitaban ese espacio, y yo ya había conseguido, como lo catalogo, ¿no? Mi maestría, ya había conseguido mi maestría de clasificar y de jugar un mundial. Entonces, son muchas cosas. Perdón, mi doctorado, te voy a corregir porque mi maestría fue para mí la Copa América. Ah, es Entonces, cierto, no, que no hemos tocado ese tema. Sí. entonces yo creo que fue un tiempo, un buen tiempo, un buen momento. Y hoy créeme que le doy gracias a Dios. Mucha gente me dice que pude haber ido al Mundial. Sí, pude haber ido, pero yo creo que, al de Brasil, pero yo te digo, me fui con el gusto, con la satisfacción. Fueron 138, si no me equivoco, veces que tuve la oportunidad de vestir y defender la camisa de la selección nacional. Entonces, me sentía más que satisfecho. Y le di gracias a Dios por el tiempo y por la decisión que había tomado junto a mi familia, porque siempre el apoyo de ellos fue importante para mí. Es cierto, y ahora que tocaste el tema de la Copa América, esa famosa Copa América del 2001, no, te digo porque me pasó algo muy lindo. Yo estaba en Argentina terminando de estudiar justamente periodismo deportivo, y obviamente la Copa América se transmitía, y Argentina se vuelve hincha de Honduras, primero porque Honduras va por Argentina porque Bielsa decide no ir, y segundo porque le gana a Brasil, o sea, elimina a Brasil. Honduras elimina a Brasil con una selección que tampoco era el primer equipo. No habían varios que no estaban. Contame de esa Copa América donde fuiste considerado la figura de la Copa. O sea que el aficionado argentino nos apoyó ahí. No te imaginas. Yo salía con la camiseta de Honduras y hinchado el pecho así. Y matizamos la rayada, ¿no? Sí, la rayada. Y los comentaristas, te lo digo sinceramente, no sé si podrías alguna vez encontrar esos comentarios, los relatores y comentaristas. No te imaginas cómo quedaban maravillados con tu juego. Y decían, te lo digo, ¿de dónde salió este es un crack? Decía, ¿de dónde salió este jugador? Decía, hay que traerlo. Y te decían de cariño, Guevarita, mira, ahí va Guevarita. Y yo te digo sinceramente, deberías de conseguir eso porque realmente a mí me llenaba de orgullo, ¿no? De que se expresaran también de la selección de Honduras. No, yo te digo, la verdad que para mí, esa fue, para mí, ¿no? En lo personal fue una etapa muy importante, muy importante. Si, como te dije anteriormente, el Mundial fue mi doctorado, esta era mi maestría. Y como tú lo dices, aún con todas las dificultades que se tuvo, se logró, yo creo que hoy por hoy, ¿no? El resultado más importante que a nivel de selecciones pueda tener Honduras, un tercer lugar en la Copa América, todo lo que se logró como invitados que fuimos, y sobre todo el cariño y el respeto que esa selección se ganó. Imagínate tú lo que me dices de lo que pensaban en Argentina de nosotros, de cómo nos miraban. Entonces, un país tan grande futbolísticamente hablando, y que tengan esos valores, yo creo que para nosotros fue algo lindo. Y para mí en lo personal fue un momento que marcó mucho. Individualmente, imagínate todos los logros que tuve, estar en la historia de mi país, ¿no? Como el primer jugador que marca el primer gol en una Copa América, que marcó el segundo, que marcó el tercero, que le marca a Uruguay, imagínate, a uno de los grandes a nivel mundial hablando, ¿no? Y para nosotros esa Copa América va a ser inolvidable. Yo te digo, por todo lo que encerró y por todo lo que significó y por cómo se dio. Sí, esa Copa América, Honduras comienza perdiendo con Costa Rica 1-0.
Y después le gana a Bolivia, que hace ahí 2 goles, y luego le gana a Uruguay. O sea, en esa Copa América le ganó Honduras 2 veces a Uruguay, Sí. porque en el tercer lugar, y elimina a Brasil. Ahora, yo te quiero preguntar, en lo personal, ¿qué fue por qué jugaste tan bien? ¿Por qué hiciste ese cambio de, o sea, no es que jugaba mal antes, pero fue un salto increíble el que diste, o sea, un nivel realmente superior? Mira, fíjate que pueden ser muchos factores, ¿no? Primero, la confianza que el profe Ramón me dio al nombrarme, ahí fue por primera vez, fui capitán de la selección. Quizá eso me dio un plus a tener más confianza. Quizá que aún sabiendo, ¿no? que teníamos responsabilidad, porque desde el momento en que fuimos había una responsabilidad, pero era algo único, algo que no sabemos si, bueno, hasta la fecha Honduras no ha podido estar en otra Copa América. Entonces, era de aprovechar los momentos. Nos preparamos ya en el camino, pudimos hacer cosas importantes, el cuerpo técnico fue un factor importante, el profe Ramón, todo su cuerpo técnico. Si bien es cierto, iniciamos con Costa Rica perdiendo, esa noche, bueno, esa madrugada llegamos ahí a Medellín, ya con Colombia, con Bolivia, vos ves que el equipo tiene otro funcionamiento porque ya tenemos más descanso, más horas de trabajo, nos conocemos mejor, y yo en lo personal pues voy sintiendo ese apoyo, que los muchachos, que los jugadores se están volcando a lo que yo puedo hacer, a lo que yo les puedo transmitir, y quizá eso me ayudó para soltarme, ¿no? Y desarrollar ese fútbol con mucha confianza, y yo creo que fue una de las etapas que se puede marcar en mi carrera, ¿no? Sí, no, esa fue increíble. Ahora, hablemos de ese partido con Brasil, porque ahí sí que le dio la vuelta al mundo, no solamente la vuelta a América, sino la vuelta al mundo. No, yo creo que como resultado, haberle ganado a Brasil, yo creo que él, aparte del tercer lugar, yo creo que haber ganado y eliminado a Brasil, histórico. Y bueno, man, yo en lo personal, fíjate que yo te voy a sumar un poquito más a eso. Las veces que me enfrenté a Brasil, por ejemplo, en Mar de Plata, que lo eliminamos. También en los Panamericanos. Sí, en los Panamericanos. De ahí nos llevan a hacer un juego amistoso en Goiânia, creo que se llamaba, que empatamos 1-1. Y la tercera vez, o sea... Con gol de Presley Carson, ¿no? Un golazo. Y esa tercera vez, imagínate que me fui invicto contra Brasil, no perdí. Entonces, ese resultado, de verdad que para nosotros lo celebramos. Ya te imaginas la celebración que nosotros teníamos. Pero al mismo tiempo, cuando ya estábamos frescos en el camerino, estábamos que, sinceramente te digo, no lo creíamos. No lo creíamos, porque haber ganado y eliminado a Brasil no es así, no es cualquiera. Ese resultado, hoy por hoy, yo creo que está, que podemos decir que puede estar entre las grandes sorpresas a nivel mundial, hablando con, no sé, con respeto, ¿no? Pero haber eliminado a Brasil de una Copa América por todo lo que significaba para nosotros, para Honduras, para ese grupo, era algo que no creíamos. Nosotros íbamos en el bus, te puedo asegurar que el grupo no creíamos lo que habíamos hecho, pues, ¿me entiendes? Fue un sueño, fue algo maravilloso, y la verdad que le damos gracias a Dios porque fuimos parte de eso, ¿no? No, y fue 2-0, pero pudo haber sido 3, porque al final se fallan también un gol increíble, ¿no? Esa tarde de Saúl, de Limber Pérez también. Dice Limber, cuenta él, vas a ver cómo es de gracioso, sí, que dice que ya lo que el Manchester United lo estaba buscando después de ese partido. No, yo te digo, fue una de las sorpresas, fue otra de las sorpresas, el juego de muchos de ellos. Sí. Inclusive, no solo de Limber, con el profe hablábamos de lateral izquierdo, Witty, hasta el mismo profe decía, no, pero él solo jugó el primer partido. No, profe, lo jugó 3, le decía, por lo menos la primera ronda. Y después buscando la estadística, sí, muchos de ellos. Nos fuimos con un equipo totalmente alterno, totalmente... que inclusive, fíjate que como anécdota, hoy yo la cuento, yo a muchos de ellos cuando llegué, porque yo estaba jugando en México, estaba en Toros Neza, cuando el profe me llama, yo llego ni a mi casa, fui de ahí del aeropuerto, nos fuimos porque ya el día siguiente jugábamos, y a muchos de ellos yo no los identificaba, imagínate, no los conocía, eran jugadores del Vida, de la universidad, porque aquí en Honduras se jugaban las semifinales, ¿te acuerdas? Y no quisieron prestar jugadores de Olimpia, ni de España, Maratón, y no me acuerdo, Platense del otro. No quisieron prestar jugadores, y era lógico, ¿no? Y no nos conocíamos, entonces ese es un plus que esa selección
te puedo decir que hay que agregarle, ¿no? Que a pesar de la unión, el grupo que compenetrado y por supuesto el trabajo del profe, la valentía que tuvo de afrontar esa competencia es de admirar también para él, ¿no? No, la verdad que esa creo que sí, lo que decís, ¿no? Que es, en la historia debe de ser el logro más grande a nivel así, a nivel internacional. Es cierto, Amado, que después de esa Copa América te buscaron clubes, grandes clubes de Europa. A mí me lo contaron off the record, pero ahora te lo pregunto. ¿El Paris Saint-Germain es cierto que el París, entre otros clubes, te buscaron? Mira, fíjate que a mí me buscaron de varios equipos. Gracias a Dios, como tú lo dices, ¿no? Fue una puerta que se abrió. Y es más, mi pase pertenecía al Toros Neza de México, que yo estaba con ellos y cada vez que se acercaban, nos abordaban ahí, nosotros, pues lógico, tenía un compromiso y yo en lo personal, aparte del París que tú mencionas, me di cuenta del Valencia, que el míster Rafa Benítez lo tenía, me di cuenta del mismo Betis y de otros por ahí que el profe Ramón Maradiaga me decía que lo contactaban a él y la verdad que fue algo bonito, ¿no? Lastimosamente no pude, que ahí era mi tiempo, creo yo. No, no antes, cuando fui a Valladolid, que fui con 18 años, ahí en esa Copa América que tenía 24 años, imagínate, estaba en el momento futbolístico, la edad, la madurez, todo el aprendizaje, las horas de trabajo. Entonces, si Dios me hubiese dado la oportunidad de poder ir ahí, quizá, como te dije anteriormente, no hubiese regresado otra vez a Honduras a jugar. Quizá ¿Por me qué hubiera no se quedado dio? allá, ¿no? Porque yo al final me di cuenta que el presidente del equipo era una persona muy especial, ¿no? Y a él le ponían ofertas ya con números y él no quiso aceptar, no sé si fue por ego, no sé si fue por el gusto de querer tenerme ahí en el equipo y de que fuera parte de su equipo. Y al final, pues, él me cerró todas las posibilidades que se me presentaron y ahí, pues, como jugador no pude hacer nada, ¿no? Por más que quería, tampoco iba a entrar en un conflicto con nadie, ¿no? Después te vas a la MLS, donde ya ahí te consolidás, Pues triunfás. de ahí paso a Saprissa, de ahí paso a Ahí, Saprissa, claro, a Saprissa y después, y de ahí a después la la MLS. MLS, donde son casi 7 años que hice y también fue otra etapa muy linda donde en MetroStar eh, gané casi Todo, todo. Individualmente todo. sí, me faltó una Pues, copa. Me pero faltó una... considerado el mejor de la liga, el mejor jugador de la liga, todavía la gente te recuerda. Yo me acuerdo también cuando nos tocaba cubrir las Copas Oro y todo el mundo decía, Amado, Amado, recuerdo un gol que le haces a Panamá en la Copa América del En la 2005. Copa de Oro, Copa de Oro. Copa de Oro, perdón, del 2005, me parece, Sí, o 2007, 2007. 2007, 2007. La Copa Tiro América del libre. 2007, y entonces ahí estábamos en la sala de prensa y dije, que le pegue a Amado, que le pegue a Amado. Bueno, era tu ciudad, pues, en Nueva Sí, York. era mi ciudad, era mi estadio, lo conocía bien. Sí, y justo haces ese gol también, le haces ese gol de tiro libre a Panamá. Sí, Y de, mira, ahí fue bonito, ¿no? La verdad que Nueva York ocupa un lugar importante también en mi vida, no solo futbolística, sino que personal, ¿no? Porque el cariño de la gente, hoy por hoy en la liga, se habla mucho de mi paso, ¿no? Y viendo algunos 11 históricos que pone la misma MLS y aparecer ahí, pues es una bendición. Hace poco me mandaron un dato que imagínate que en una institución como Red Bull, Metro está Red Bull, en 25 años, ver que soy el sexto máximo goleador de la historia, siendo volante, siendo mediocampista, estar en el once histórico, por ejemplo, de Metro está Red Bull. Bueno, y un palco lleva mi nombre. Ojalá que me inviten un día ahí. bueno, ojalá invitarnos también de paso, Ah, entonces nos vamos, ahí te dice, nos vamos, claro. cuando sea Entonces, ahí ese fue muy lindo, partido. ¿no? Fue mucho crecimiento, muchas cosas importantes, muchos logros. La otra etapa en Toronto de igual manera. Ahí fue también corto, pero siempre la gente recuerda, siempre me hablan de goles, que a veces ni yo me acuerdo. Entonces, dejar eso, dejar ese cariño, dejar ese respeto, para mí en lo personal significa mucho, ¿no? Y que cada vez que llego siempre recibo ese respaldo, es bonito y fue una etapa maravillosa esta de la MLS, ¿no? ¿Qué es Motagua para vos, Amado? Como siempre he dicho, mi primer novia.
Mi primer novia. La verdad que Motagua tiene un lugar muy especial y siempre lo va a tener. Independientemente de lo que pasó, no fue Motagua, yo digo, no fue su afición y la institución como institución siempre va a tener ese lugar especial. Siempre guardas un gran recuerdo y la gente te ama, ¿no? Sí. Te sigue extrañando y ahora, bueno, con las redes sociales sigue siempre acordándose de vos. Sí, mucho, mucho. La verdad que ese cariño siempre está y al final eso es lo que cuenta. Y yo siempre le he dicho que cuando uno tiene el respeto y el cariño de la afición que lo respalda, lo demás se pone en segundo plano y hoy por hoy el aficionado motahuense, eso va a ser recíproco. Así como yo lo recibo, de mi parte siempre lo van a tener. ¿Mucho la gente de Olimpia o ya no? Eh, En la época de jugador me imagino que sí, Mira, ahora ya te respetan mucho, ¿no? sí, fíjate que eso pasa, ¿no? La rivalidad, imagínate un clásico. Claro. Y, No, y y, esos clásicos, y esos esos clásicos, clásicos, no, yo te digo, 40.000 personas en el estadio. no, esos eran clásicos que duros, ¿no? Y el Olimpia que nos tocó enfrentar a nosotros, que era un rival que a cualquiera le podía pasar por encima, menos a nosotros, ¿no? Con respeto. Entonces, eran clásicos duros, entonces siempre existía esa rivalidad. Pero hoy por hoy, fíjate que con el tiempo, ellos sintiendo ese cariño, ese respeto del mismo aficionado olimpista, ¿no? Y de mi parte igual. Yo creo que ellos entendieron que esa es parte de la profesión y si bien es cierto, a mí me tocaba porque yo tenía que ganar, yo quería ganar, había una camisa que tenía que defender, pero ellos vieron y han visto, ¿no? Que de mi parte siempre va a haber un respeto a una institución que también tiene muchos logros en el país, así como mismo España, el mismo maratón y todo. Entonces, siempre, ahora he encontrado más. Ellos entendieron que yo soy un profesional, que era un Claro. profesional y que me debía. Y hoy mucho amigo olimpista y mucho aficionado que quizás no es mi amigo, pero me respeta y me tiene cariño, ¿no? Aparte que está lo que hice en la selección, que eso Claro, era por todos, por Honduras. claro, no, hay que ir en la selección fue que te ganaste a todo el mundo. Sí. Bueno, Amado, ¿dónde te ves, qué sé yo, en los próximos 5 años? Dirigiendo, ¿Qué dirigiendo. equipo, qué equipo te gustaría dirigir? ¿Cuál es Bueno, tu anhelo? mira, fíjate que yo soy bien claro en eso, ¿no? Vuelvo y repito, como profesional, yo aspiro a dirigir donde Dios me ponga, donde Dios me abra una puerta. Eh, si me decís la selección, sí, por supuesto, es un sueño. Y llegar a un mundial también. Dirigir aquí en el extranjero, en la MLS o en cualquier parte, dirigir en Europa, a mí me encantaría. Sería un reto grande. Dirigir a Motagua, claro, también. Entonces, yo eso lo dejo en manos de Dios. Lo mío es prepararme, seguirme preparando, seguir creciendo y esperar el momento. Bueno, la verdad te agradezco. Los tiempos ya sabes cómo son Sí, en sí. todos lados y podríamos quedarnos muchas horas hablando sobre todo de tantas anécdotas y tantos partidos que me tocó relatar tuyos y Sí. que la verdad que Y era goles, y un goles. gusto. Goles tuyos, sí, sí, varios. Ahí los tengo, algunos de recuerdo cuando narraba alguno que otro que me salía por ahí, ¿no? Me lo tenés que pasar porque ahí la producción de allá no me los quiere dar. Dice Claro, que voy a transar, dice. Con los goles. con gusto, ahí los vemos. No, sí, En hombre. algún asado que hagas y te animes, ¿no? Está bueno, está bueno. Hay que decirle a Carlos Pavón para que venga a encender el fuego, que dice que es turbio. O que invite, que invite. Que compre la carne, por lo Sí, menos. claro, claro. Mira que no sabía yo sabía que Copán, aquí le decimos Cocopán, Epa. porque es duro para pagar, para Ah, enriquecer el Sí, café. dicen que tengo un cocodrilo en en el la bolsillo. boca. Sí, pero mira, una vez, siempre que nosotros transmitimos la Premier, entonces cuando el que le toca el último partido, Ahí lo veo siempre, ahí los escucho. siempre que el último partido le tocaba llevar la factura o algo para desayunar, sandwichito o algo. Entonces, cuando una vez me tocaba a mí y yo no leí el mail, no me fijé, y llegué sin nada. Y entonces estos empezaron a matarme, que era un tacaño, que cuña. Pero no lo leíste o era táctica. No lo leí. Táctica. Entonces, después dije yo, bueno, créate fama y échate a dormir. Y después ya dije, no, y bueno, yo no puedo romper mi historial.
A ver, Y lo estos siempre importante- joden con algo. Casi la agarra a Amado esa camiseta. Por poquito. Ah, No, no, esa no. ese no. ¿Y qué orejón me sacaste ahí, yo? Ahí está mejor, ¿no? ¿O no? Pero de México, yo que no, nada que ver. Sí, Siempre sí. me ponen los equipos que nada que ver. Bueno, Amado, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que es un momento complicado, donde, bueno, uno está con muchas cosas en la cabeza, pero pendiente de la familia, sobre todo pendiente de la familia. Pero bueno, gracias por estas anécdotas, por divagarnos y por hacernos vivir nuevamente esos momentos, sobre todo yo que soy hondureño, que los disfruté mucho, ¿no? Te agradezco mucho por tu tiempo. Sí, no, gracias a vos, gracias a ustedes también por la invitación. Espero que, pues, se pudo haber disfrutado de la mejor manera posible, darle las gracias y al mismo tiempo aprovechar, ¿no? Para pedirles a todos de que sabemos que el tiempo es duro, que confiemos en que Dios tiene el control de esto, que esto pronto pasará y que seamos prudentes, que pensemos en los nuestros, que pensemos en nuestras amistades y que confiemos nuevamente en Dios, ¿no? De que Él va a pasar esto lo más rápido posible. Ojalá así sea, ¿no? Y bueno, y cuando pase esto, espero te puedas dar una vuelta también ahí por los estudios de Telemundo. Bueno, cuando me Que, inviten, con gusto. exactamente. Así que bueno, yo la verdad que no sabía que estabas acá. Pensé que te movías un poco No, entre sí. Estados Unidos y Honduras. Pero bueno, ya cuando pase esto, seguro que vamos a tener la oportunidad de darnos un abrazo y conversar ahí en el estudio. Claro, Muchas gracias, gusto. Amado. No, gracias. Un abrazo fuerte. Saludos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.